Y nos metemos en uno de los asuntos que generó más expectativa la semana pasada en términos de la agenda política y ahora ya tiene resolución porque sesionó el sábado pasado la Convención Nacional del Partido Nacional que eligió la nueva conformación del directorio y esto determina como primera gran consecuencia que Álvaro Delgado sea el nuevo presidente del directorio nacionalista. Y el presidente de la convención, no confundir con el directorio, o sea, del organismo que eligió a la nueva conducción partidaria, es Juan Martín Rodríguez, diputado por el departamento de Montevideo del Partido Nacional por segundo periodo consecutivo, integrante del herrerismo y entrevistado hoy en la mañana de La Diaria. Juan Martín, bienvenido. Buen día, Martín. Un placer estar con ustedes aquí esta mañana. ¿Qué primera sensación dejó esta convención nacional del Partido Nacional en la que Álvaro Delgado obtuvo 202 votos? Exactamente. ¿Está bien? 141 a través de la plancha de candidatura de la lista del sector Aire Fresco, el sector al que pertenece Delgado en alianza con Por la Patria, y 60 a través de la lista que también apoyó a Delgado del sector de Centro, más un voto al Sublema, 202 votos entonces Delgado, 184 tuvo la lista encabezada por Javier García de Alianza País, 45 la lista encabezada por Luis Alberto Heber del herrerismo y 33 la lista encabezada por el intendente electo de Florida, Carlos Enciso. Volviendo a la pregunta que recién hacía y abrí este paréntesis para poner datos, ¿qué lectura primera haces de la decisión? Muy buena. La realidad es que la convención se reunió una vez más para elegir a su directorio. Recordemos que en el periodo pasado el directorio se eligió de forma descentralizada, estábamos en plena pandemia, entonces debimos tomar medidas porque realmente era imposible nuclear a los 500 convencionales en un solo lugar. Recordemos todo lo que parece que pasó hace una vida, pero no hace tanto. Entonces, en ese momento fueron 464 convencionales de los 500, que en cada uno de sus departamentos tenía todo el día para ir a votar a la mesa. La mayoría fue una mesa sola, en Canelones y alguno más se abrió más de una mesa, pero básicamente era descentralizado. Y ahora volvimos a la presencialidad, o sea, como hasta el 2015 siempre fue. Y eso le da otro fervor. Naturalmente, las circunstancias, venimos de un proceso electoral donde el Partido Nacional en coalición de gobernar pasamos a ser oposición, el principal partido de oposición, y eso, por supuesto, tiene marcas y heridas que bien lo decían los compañeros cuando hablaban el sábado pasado, pero la obligación de todo partido político es, una vez que las circunstancias pasan, rápidamente levantarse, incorporarse y ponerse de cara hacia adelante. Y bueno, creo que el Partido Nacional comienza, no es que ya lo haya hecho, comienza a encaminarse hacia los próximos años. Primero, por supuesto, con un proceso que no es la primera vez que en el Partido Nacional tocará hacer, que es de reflexión. A mí no me gusta usar la palabra autocrítica, porque rápidamente autocrítica se puede confundir con autoflagelación. Entonces, yo prefiero más el análisis, la reflexión, el pensar, el estudiar en qué nos equivocamos para no volver a cometer los mismos errores en el futuro. Pero bueno, creo que comenzamos debidamente ese proceso. Ya iremos a ese punto que es central en este momento del Partido Nacional. Antes una pregunta acerca del rol de Álvaro Delgado y lo que puede ocurrir en el Senado. El hecho de que Delgado sea formalmente el nuevo presidente del directorio partidario implica necesariamente su salida del Senado, donde tiene una banca representando a su sector Aire Fresco. Eso no está establecido en la Carta Orgánica, ni obviamente ni es incompatible un cargo con otro. Sí, previamente se había conversado que quien le tocase asumir esa responsabilidad por las circunstancias, por el momento, tenía que ser full time. ¿Y eso qué implicaba? Luis Alberto Heber, que es el candidato a quien nosotros acompañamos del herrerismo, ya había anunciado que él renunciaba a la banca en caso de ser electo. En el caso de Álvaro y en el caso de Javier, creo que ambos dos habían dicho que iban a pedir licencia en el caso que les tocara asumir. Bueno, el directorio hoy lunes no se va a reunir, va a asumir formalmente el lunes de la semana próxima, por lo tanto, seguramente en el correr de estos días, mañana, hoy hay reunión del Senado, de hecho, seguramente mañana también y el miércoles también, por otros temas muy importantes que forman parte de la actividad parlamentaria, es muy seguro que en alguna de estas sesiones Álvaro, en función de la responsabilidad y el compromiso que había asumido previamente, solicite licencia
del lunes en adelante, supongo yo. En la plancha de suplencias de la línea del Senado de Delgado figura como primer suplente José Luis Faleros, segundo suplente Carmelo Vidalín, tercera suplente Andrea Brugman. Da la impresión de que la posibilidad de que Falero, exintendente de San José, exministro de Transporte y Obras Públicas, quede como senador en lugar de Delgado es muy probable. Todo indica eso. Es más, seguramente en las próximas horas, días, se comienza a transitar, ya José Luis empieza a participar de las actividades de la bancada y bueno, eventualmente algunas reuniones más, que por supuesto que en las circunstancias que estamos atravesando, con temas muy delicados en el Senado, en el Parlamento en general, pero en el Senado de la República en particular, ya tenga que ponerse la camiseta y entrar a la cancha. Desde la última reforma constitucional no había habido un proceso de elección de autoridades del Partido Nacional tan reñido como en el que hubo 18 votos de diferencia entre la candidatura de Delgado y la de García. En 1999, la Diaria publicaba la semana pasada, hubo una lista única encabezada por el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera. En 2004 ocurrió lo mismo con Jorge Larrañaga. En 2009 hubo otra vez lista única, volviendo Lacalle Herrera a la presidencia partidaria, que luego le cedió al hoy senador Luis Alberto Heber. En 2015 hubo una lista de unidad, una gran lista entre el sublema que apoyaba al expresidente Luis Lacalle Pou y Alianza Nacional, y otra lista con grupos de ediles y edilas que obtuvo un cargo, y en 2021 el proceso anterior que hizo que hubiera una lista mayoritaria que llevó a Pablo Iturralde a la presidencia del directorio, y una lista secundaria que el ex senador Jorge Gandini encabezó, pero que tenía aspiraciones de obtener cargo, no de una disputa directa. En esta ocasión hubo dos personas como Delgado y García que tenían el objetivo de llegar a la presidencia. Efectivamente. Y eso me parece que explica discusiones más encendidas en lo previo. ¿Cómo sale el Partido Nacional después de esa votación reñida y de esas discusiones previas tras esta decisión de la convención de que Delgado sea el nuevo presidente? Yo le agrego al raconto que tú hacías, que creo haber colaborado con el colega tuyo que Fuiste elabora. fuente de información. No, a mí no me gusta ser fuente, a mí me gusta hacer declaraciones. Yo siempre tus colegas me conocen que yo no hablo en off. Si para hablar en off es preferible no hablar. A mí me gusta hacerme cargo de las cosas que digo. Esto fue en todo caso sí colaborar en la construcción del raconto histórico. Pero le agrego a esa información un dato no menor. Hasta el 2015 siempre el líder del partido, quien había ganado la interna y que por ende era el líder mayoritario del partido, era quien encabezaba la lista a presidir el directorio. Así fue. En el 2015, Luis Lacalle Pou toma una decisión que es no integrar el directorio. Pero más allá de no integrar el directorio, habiendo ganado la interna, perdido la elección nacional, pero habiendo ganado la interna, de ponerse al frente, sí, de la organización partidaria. Bueno, yo no presidiré el directorio, pero soy un líder sectorial y quiero que quienes representan a mi sector tengan un espacio. Y lo mismo lo hizo con Jorge Larrañaga, o sea, los dos se pusieron de acuerdo en la conformación de la lista. En el 2021, producto de ser gobierno, fue algo similar, pero en el 2025 se da la situación que el líder natural del partido, que quedó claro, no porque lo diga yo, sino no voló una mosca cuando Luis Lacalle Pou habló el sábado pasado en la convención, ¿no? Creo que no había uno de los concurrentes, e incluso de los televidentes, de los periodistas, que no estuviesen sumamente atentos a qué decía Lacalle Pou en la reunión de la convención. Y él ahí se vio un líder que marcaba el rumbo, pero no se intrometía en la distribución electoral interna de espacios. Y eso naturalmente lleva a que todos reconociendo al líder, pero queriendo que los movimientos, los grupos, los sectores tengan determinados espacios, bueno, existiese una competencia que es muy importante siempre repetirlo. La competencia, la disputa electoral cuando se hace con fraternidad es bienvenida. A ver si entiendo, la garantía de que esa competencia no pase a mayores es Lacalle Pou como figura aglutinante. Creo que ahí es el común denominador, como nos enseñaban en la escuela, en las matemáticas, el común denominador de todos los blancos se llama Luis Lacalle Pou. Y más allá de toda la espuma que podría haber en la previa, yo quiero rescatar una cosa. Creo que todos los blancos que fuimos a la convención, convencionales y no convencionales, sabíamos que nuestra prioridad fundamental es cuidar al partido. Que nosotros no somos dueños del partido. En todo caso, somos administradores del partido para las próximas generaciones. Entonces, cuando uno
incorpora, internaliza esa consigna, es consciente que sus acciones tienen consecuencias. Y si uno mira la convención, más allá de cuestiones, yo realmente no es por minimizar, pero miro todo el contexto y miro la convención, cómo se desarrolló, cómo fueron los mensajes de los candidatos, cómo finalizan los candidatos abrazados y reconociéndose uno al otro. Yo tengo que decir que todo lo demás fue hojarasca, fue secundario. Primó lo que tenía que primar, la unidad del Partido Nacional, y el resultado fue el que fue, porque yo voté a Luis Alberto Heber. Yo quería que el presidente fuese Luis Alberto Heber, más allá de mi condición de presidente de la convención, que intenté ser sumamente imparcial al momento del desarrollo. Pero mi corazoncito estaba ahí. Ahora, la mayoría de la convención, más de 200 convencionales optaron por la opción de Álvaro Delgado, y 184 lo hicieron por Javier. Cualquiera de los dos, si les tocaba presidir el directorio, son grandes compañeros del partido, y además estoy seguro que van a hacer una gran tarea de aquí en adelante. ¿Y cómo se explica eso que se vio en algunas tomas televisivas, en el momento en el que comunicás el resultado con la elección de Álvaro Delgado como nuevo presidente partidario, el surgimiento de algunos abucheos y sobre todo algunos silbidos, y también la imagen de mucha gente que inmediatamente se paró y se fue, que fue interpretado como algo que reflejaba la polarización previa de la que veníamos hablando? Sí, tal vez la imagen o las imágenes, y ojo, no pongo ni cuestiono el laburo de los profesionales del periodismo, porque sería un atrevido si lo hiciera, pero no es honesta con la imagen general. Yo estaba parado donde ustedes me vieron, y yo tenía un panorama no de una parte, yo veía el 180, yo veía toda la convención, y yo les puedo decir que esa imagen que toman las cámaras es de un sector mínimo. Tengan presente también, esto lo quiero decir, cuando nosotros fuimos al cuarto intermedio, a eso de 12:30, para empezar a votar, luego el escrutinio y la mar en coche, cuando se estaba para volver, 3:30, nos consultan de la organización: che, los compañeros quieren ingresar al salón, porque claro, solo los convencionales, bueno, ya la parte protocolar había terminado, faltaba el anuncio. Entonces en ese momento nos consultaron nosotros y los demás compañeros de la mesa, hablábamos con el diputado Rodrigo Goñi y dijimos, no, que se abra y que entre todo el mundo. Por lo tanto, esa imagen no es estrictamente de convencionales. Podrán haber algunos convencionales, sí, pero también habían compañeros que eran parte del público, que fueron a acompañar, que no son convencionales, y bueno, legítimamente acá creo que tenían todo el derecho a hacerlo. Creo que si uno mira la totalidad, fueron más los aplausos, fueron muchos más los que se quedaron, por no decir la gran mayoría, empezando por los propios candidatos, por los propios referentes, por el Pájaro Enciso, por Luis Alberto Heber, por Javier García, naturalmente por Álvaro Delgado, por los referentes de los sectores, por los directores que asumieron y subieron al escenario, por los muchachos de la juventud que nos habían pasado, no el reto, pero sí el reclamo, que era la única convención que no hacían uso de la palabra. Nosotros entendimos que el momento para hacerlo era sobre el final, justamente dándole la prioridad a la presidenta de los jóvenes, una compañera, Pilar Simón, del sector de Javier García, que era el momento también para destacarla y que hiciera uso de la palabra ahí. O sea, creo que si uno mira la totalidad, yo me siento sumamente satisfecho, porque creo que eso es lo que uno tiene la responsabilidad, de medir el todo y no solamente una parte. En tu rol no ya de integrante del herrerismo, sino de presidente de la convención, tuviste que responder en ese clima de discusiones previas a la convención a algunos cuestionamientos que surgieron en Alianza País, el sector de García, y que en buena medida trasladó el senador Sergio Botana con respecto a dos grandes cuestiones: la posibilidad de que se acumulara por sublemas en la votación, cosa que pasó y que terminó pesando en el resultado, porque a Delgado le apoyaron dos listas, y si uno resta los votos de la lista que le aportó menos votación, que es la de Centro, sin esos votos hubiera quedado su candidatura. Si uno hace una suma lineal, una resta en este caso, por debajo. Pero que te corte. Es verdad, también es verdad que las dos listas llevaban a Álvaro Delgado como primero. Sí, en las dos. O sea, esto es contrafáctico lo que voy a decir. Ahora, si ese mecanismo no hubiese estado, esas dos listas no hubiesen ido juntas, porque los dos querían a Delgado como presidente. O sea, yo no me voy a opinar de lo que podría haber pasado, sí. La realidad es,
Es verdad, hubo un sublema, es verdad, la Carta Orgánica lo habilita, es verdad, fue utilizado por las dos listas que acompañaban a Álvaro Delgado, también es verdad que las dos listas las encabezaba Álvaro Delgado. Es decir, los 141 compañeros convencionales que votaron la lista de Aire Fresco y Por la Patria, y los 60 compañeros que votaron la lista de Decentro, y el que votó al sublema, todos votaban a Álvaro Delgado como primer integrante a presidir el directorio. Retomando, además de ese cuestionamiento, Botana también cuestionó el hecho de que el voto no sea secreto, que es algo que tengo entendido también está estipulado en la Carta Orgánica del Partido Nacional. ¿Cómo fue, desde tu rol de presidente de la convención, defender la interpretación asociada a lo que dice la Carta Orgánica sin quedar envuelto en la disputa política? Me imagino que no fue sencillo ese rol, el desempeño de ese rol. Exactamente. A ver, creo que jugó a mi favor pertenecer a un sector que no apoyaba ni la candidatura de Delgado ni la candidatura de García. Si yo se integrase un sector, un movimiento o apoyase la candidatura de uno de los dos, obviamente que podría estar condicionada mi opinión, más allá que yo con total legitimidad podría decir, esta es mi opinión en función de lo que dice la Carta Orgánica. Pero yo creo que esa fue una ventaja que tenía respecto a otras circunstancias. Después, en cuanto al tema de la opinión y el voto, creo que fue la opinión de poder hablar en la convención. Creo que ahí Luis marcó cuando habló lo que nosotros veníamos repitiendo una y otra vez. Esta era una convención a los únicos efectos de elegir el directorio. Oficiaba como congreso elector. No era una convención de discusión, que son todas las demás convenciones. Es más, yo no descarto que tal vez en breve, una vez que se instale el directorio, en un tiempo no muy lejano, se cite de vuelta la convención. Ahora, en otras convenciones como esta, de elección de autoridades, ¿no se habilitó tampoco la posibilidad de argumentar previamente? No, porque cuando se elige cuando se convoca la convención, se cita la convención a los solos efectos de colegio elector, es para lo que se elige, es para lo que se convoca y se hace. Naturalmente, cuando la convención lleva lista única, bueno, de hecho en la última no hubo convención reunida, ¿no? En el 2021. Pero en todas las instancias anteriores, siempre se convoca, se vota y habla el candidato, quien resultó electo presidente del directorio. Por lo tanto, eso quiere decir que de aquí en adelante, en todas las instancias, van a haber discusiones. Por supuesto, van a haber discusiones. Este es mi segundo periodo también como presidente de la convención, ya lo había sido en el periodo anterior, siendo parte del bloque mayoritario del partido, integrando el herrerismo, pero integrando el sector de la calle Pou, y en esta oportunidad, no siendo parte del sector mayoritario, el partido a mí me renovó la confianza. Creo que hay también una validación de una forma de actuar y que por lo tanto nosotros vamos a ceñirnos a lo que dice la Carta Orgánica. Me guste o no me guste, y esto yo he sido siempre muy enfático, no es un tema de que me guste, es lo que dice. Y respecto al tema del voto, y acá no es una cuestión de camisetear ni mucho menos, fueron unos cuantos compañeros, y no digo ni uno ni dos, unos cuantos compañeros, que en los días previos y en la convención mismo, el mismo sábado, me decían, mirá Juan, para mí el voto tenía que ser secreto. Pero el argumento que tú utilizaste, que no es mío, ojo, vuelvo a repetir y cito al Polilla García Costa en una convención de allá hace más de 20 años en el Platense, cuando él decía, el voto secreto es para los representados, es decir, para que la gente libremente vote y elija a quien quiere que lo represente. Ahora, el representante, el que es electo, en el caso del Partido Nacional, casi 1000 personas me eligieron a mí para ser convencional, yo tengo que dar la cara. Yo no puedo esconderme tras el voto secreto. Por lo tanto, ese argumento fue unos cuantos compañeros que a priori estaban a favor del voto secreto, dijeron, no, es verdad, lo que dice, no lo que digo yo, el argumento que sostiene tiene razón. En ese discurso de Botana sobrevolaba la idea de eventuales presiones hacia la gente de momento que se conoce la identidad del votante. ¿Cómo entender esa forma de razonar? ¿Qué escenario plantea que efectivamente eso pudiera ocurrir? A mí no me consta, y si el compañero senador y querido amigo Sergio Botana le consta que a un compañero convencional se lo sometió a esa situación, tiene el ámbito correspondiente para hacer esa denuncia. No es al voleo, no es biribiri, es dar la cara, decir, bueno, mire, yo convencional, Juan Rodríguez, me sometió en esta situación. Ahora, eso no es vociferando. Botana vociferó. Y bueno, con Sergio lo hablamos, de hecho. Con Sergio lo hablamos en esa semana previa, que había que bajar la pelota. Porque
Yo no le voy a atribuir la responsabilidad a Sergio porque sería muy deshonesto de mi parte. Pero muchos compañeros del sector que apoyaba a Álvaro y del sector que apoyaba a Javier, de los dos sectores, de los demás también, pero quiero simbolizarlo en ellos dos, muchos compañeros durante la semana me venían a hablar, decir, vos, tenemos que bajar la pelota, tenemos que ayudar. O sea, había muchos blancos que apoyaban a Javier y que apoyaban a Álvaro, que estaban comprometidos con que lo importante era el partido. Y que no se hacían cargo de declaraciones de diferentes compañeros que no ayudaban en nada. Yo, en ese sentido, me quedo con esa opinión que, por suerte, es la mayoritaria. Ampliamente mayoritaria, la de cuidar el partido. Hoy estabas interpretando los dichos de la calle Pou y nos desviamos, quiero volver a ese punto, a una parte del discurso que dio el expresidente antes del proceso de votación, cuando se planteó la cuestión del análisis del resultado electoral, de la derrota en el balotaje de noviembre pasado, se refirió justamente a esa instancia de reflexión. Creo que tenemos que hacer eso en cada departamento, dijo, y se preguntó, ¿desde cuándo es un partido mordaza? Si yo me crié siendo rebelde, y llamó a que ese proceso se haga responsablemente y diciendo es para mejorar. Cuando planteó la pregunta, ¿no? Su recurso retórico, la calle Pou, ¿desde cuándo es un partido mordaza? Hubo gente que pudo haber interpretado que estaba cuestionando la idea de que no hubiera discursos. Pero si tú escuchás, claro, yo lo tenía a metro y medio a Luis, pero si tú escuchás cuando él dice esa parte, inmediatamente dice, pero no hoy, o no ahora. No recuerdo exactamente, pero no hoy o no ahora. Como diciendo, hay que hacerlo, pero no es a lo loco. Es de forma seria, responsable, serena, fraterna. Y cuando yo hace unos minutos te decía que no es la primera vez, yo quiero recordar, y tú hacías referencia histórica a una elección. En el 2009 el Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle Herrera, pierde la elección. Había mucho fervor también de por qué perdimos, habíamos votado muy bien en la interna, nos ganó Mujica. Digo, Martín, tú recordarás y la audiencia recordará, sobre todo los que tenemos algunos años, ese proceso electoral. Y se comenzó, luego la elección departamental, se comenzó un proceso. En todos los departamentos, en cada uno, más de una reunión. Yo participé en ese momento en la reunión de Montevideo, pero acompañé alguna otra, pero como convencional de Montevideo, participé ahí. Llevó un año ese proceso. En junio del 2011, terminado el proceso, se reúne la Convención Nacional, se presenta un informe, se especifica lo que los compañeros entendían que habían sido las razones, toma la palabra Lacalle Herrera y en cuestión de 20 segundos renuncia al directorio. Él era senador y anuncia que no iba a ser candidato a ningún otro cargo en la siguiente elección, en la del 2014. Es decir, no es nuevo para el Partido Nacional esos procesos. Ahora, vuelvo a repetirlo del comienzo, que lo veníamos repitiendo hace varios días y que Luis, de forma mucho más clara y concisa, lo decía. Eso no se hace a los ponchazos ni a lo loco, se hace de forma serena, responsable, fraternal, con afecto y con responsabilidad, no para echar culpas, sino para mirar para adelante. Eso está por venir. ¿Qué posición tenés con respecto a por qué el Partido Nacional perdió el gobierno? A ver, creo que sería deshonesto conmigo mismo comenzar un proceso de reflexión sin hacerlo donde lo toca hacer, que es en los ámbitos que se generen. Más allá de eso, yo he esbozado alguna línea argumental en alguna nota que me han hecho, que es, nunca se pierde una elección por una sola razón o un solo factor. Minimizar o simplificarlo a eso sería, por lo pronto, poco responsable, poco serio. Yo, en mi reflexión y la que he tenido a partir de la construcción de diálogos, intercambios, le he pedido a compañeros que son muy buenos para pensar. Uno muchas veces se embatata con las cosas que dice, pero por suerte tiene gente amiga, gente que lo aprecia, que sabe pensar y escribir lo que piensa, que no es fácil. Y he llegado, no a una conclusión absoluta, pero sí a un común denominador. Creo que el peor error que cometimos fue subestimar al adversario. O sea, se subestimó a Yamandu Orsi o al Frente Amplio. Todas las razones, hasta todos los factores, que eso es para un desarrollo más pormenorizado y en donde toca hacerlo, el común denominador es la subestimación al adversario. Y te lo desarrollo unos segundos, una bajada. Pero a Orsi o al Frente Amplio en general. Subestimar al adversario. Y ahí englobas todo. Si querés al candidato, si querés a la oposición, hoy gobierno. ¿Y en qué me baso?
La elección del 2019, los libros de historia lo contarán, no ahora que somos contemporáneos, tiene ribetes de épica. Se le ganó la acumulación de poder más importante que tuvo el Uruguay, incluso más importante que la del vallismo en el siglo XX. Se le ganó al gobierno, se le ganó al Frente Amplio, se le ganó a la academia, se le ganó a las organizaciones sociales, se le ganó a la central sindical. ¿Cómo es eso de la academia? Bueno, porque había un común denominador en varios ámbitos donde había una opinión pro Frente Amplio, pro izquierda. O sea, no es nuevo. O sea, si tú analizabas, veías un común denominador que había una opinión favorable así. Pero vos o sea, decís que la Universidad de la República jugó a favor del Frente Amplio en 2019. No. Yo no hablo de institucionalidad. Digo simplemente que si uno analiza lo que veía, la composición del 2019, había opinión favorable en la academia, en la central sindical, en la sociedad civil organizada, que la opción del Frente Amplio, la opción del gobierno en ese momento, era la opción con la cual se sentían más cercana. ¿Qué cambió del 2019 al 2024? ¿O qué era la única diferencia? Que el Frente Amplio no era gobierno. Ahora, todo lo demás seguía existiendo. Bueno, pero en el medio hubo 5 años de un gobierno que desde el Partido Nacional se defiende hasta hoy. Bueno, pero a eso es lo que voy. O sea, y yo he puesto con algunos compañeros alguna reflexión. Cuando Lionel Messi, cuando Cristiano Ronaldo se fueron del Barcelona y del Real Madrid, si el Barça o el Real querían sustituirlo con uno igual, no iban a poder. Porque es imposible eso. O sea, al Barça le fue como le fue en los años siguientes y al Real logró componer un buen equipo que lo sustituyó a Ronaldo. Nosotros, nuestro Messi, o nuestro Cristiano, según más hincha de uno u otro, no podía jugar, porque estaba inhabilitado, porque no podía ser candidato en el 2024. Y no logramos una debida constitución de ese equipo que afrontara debidamente esa acumulación de poder. No poder institucional, que no se entienda mal, no hablo de las instituciones, hablo de esa acumulación natural de poder. ¿Cuántas veces se dice se podrá ganar el gobierno pero no se podrá ganar el poder? Pero no hay un problema, si es que el escenario fuera el que describís, ¿no hay un problema del Partido Nacional en ese caso por su capacidad o eventuales limitaciones de llegada al mundo académico, al mundo sindical, a las organizaciones, a todo ese entramado que mencionabas? Pero tanto te digo que sí, que la primera palabra que digo es subestimar. Cuando yo te digo subestimar, lo que estoy haciendo es reconociendo un error. Por falta de capacidad, por entender que no es necesario, por no saber cómo hacerlo. Digo, puede abrir varias vetas, pero yo reconozco que no es... Jamás a mí me vas a escuchar decir que la culpa es de otro. Si la gente por mayoría se expresó a favor que el presidente fuese Orsi, jamás le puedo echar la culpa a la gente. ¿Y qué hay de la responsabilidad de uno de no ser bueno, que yo considero que eso no sucedió, yo creo que fue un muy buen gobierno, un gran gobierno, de no ser lo suficientemente capaz para transmitir todas las bondades del gobierno. Y ahí, por lo tanto, por supuesto que la responsabilidad es de uno, jamás de la gente. Eso, quien dice que la gente se equivoca, no conoce las reglas democráticas. En todo caso, la gente opta. Ahora, Juan, vuelve a surgir lo de fue un muy buen gobierno, pero ¿no habrá también que incorporar aquellos aspectos en los que eventualmente el gobierno para una parte importante del país no fue tan bueno? Pongo un ejemplo. Dale. Ni bien se estaba procesando el resultado del balotaje en Radio Mundo, el seguramente futuro senador Falero, exintendente de San José, dijo, tratando de entender lo que ocurrió con la victoria de Orsi, quizás la gente esperara algo que le llegara al bolsillo. ¿Compartís esa visión? Puede ser, una de las razones. O sea, el ministro Falero, seguramente senador en breve, capitaneó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Dio vuelta al país. Inicialmente con Luis Alberto Heber y con José Luis a partir de mayo del 21. Dieron vuelta al país. Más del 80% de las rutas nuevas, o sea, o nuevas o hechas a nuevo. La cantidad de puentes, de rotondas. Sin embargo, hay que ser realistas. Si uno mira el resultado electoral,
ve que en Montevideo y Canelones los números podrán variar respecto a 2019, pero son bastante parecidos. Sin embargo, donde hicimos el gran despliegue de obra, rutas, rotondas, puentes, en el interior del país, ve que se invierte, o sea, mejora el voto de la entonces oposición, hoy gobierno, y baja el nuestro. O sea, ¿es la condición? No, vuelvo a lo que dije antes, no hay una única razón. Hicimos una gran obra en materia de infraestructura, evidentemente con eso no alcanzaba. Y no alcanzó, está claro que no alcanzó. Yo reivindico el muy buen gobierno. Evidentemente, o nos faltó comunicarlo debidamente, o hay cosas que no hicimos. ¿Las situaciones vinculadas a Sebastián Marcet y Alejandro Astesiano incidieron en el resultado? Yo no puedo decir que no incidieron, o sea, vuelvo a lo mismo. Así como no hay una única razón que uno le pueda atribuir, porque sería irresponsable atribuirle a una sola razón que por tal o cual cosa se perdió, no puedo decir por tal o cual cosa no se perdió. Tal vez haya algún ciudadano que en su momento, hace 5 años, votó a la coalición y que dejó de votarnos. Yo no creo que eso haya sido determinante. Si algún ciudadano dejó de votarnos, o al Partido Nacional o algún partido de la coalición en 2024 por esa razón, no puedo negarlo que eso haya ocurrido. En mi opinión, no considero que haya sido determinante. En los días previos a la convención se filtró un documento confeccionado por el sociólogo Oscar Licandro, alguien vinculado a equipos de trabajo de la calle Pou en su momento, que, hablando de los motivos de la derrota, enumeró visiones críticas con respecto a decisiones de Delgado, entre ellas la elección de Valeria Ripoll como candidata a la vicepresidencia, también errores comunicacionales, entre otros motivos. ¿Hay algo de ese documento que te parezca atendible? Yo creo que no es honesto comenzar a analizar un documento, porque en lo personal, te lo decía hace un rato, yo me he dedicado a lo largo de estos meses a hablar, a conversar, a intercambiar y a leer también opiniones de compañeros que me ponen en negro sobre blanco sus opiniones, sus perspectivas. Creo que lo que no sería honesto en mi parte hacerlo públicamente, pero me parece mucho más deshonesto haberlo hecho público en estas circunstancias. O sea, la filtración. Sí, creo que si la honestidad hubiese estado arriba de la mesa al momento de elaborar ese documento, se tendría que haber presentado, entregado, una vez que se constituyeran los ámbitos correspondientes. ¿Entendés que la filtración tuvo intencionalidad política? Yo creo que alguno se aprovechó de eso. ¿Alguno de dónde? Bueno, alguno se aprovechó. Creo que ahí se perdió la perspectiva de cuidar al partido. Hoy mencionabas tu diálogo con Botana a partir de los cuestionamientos a temas reglamentarios, digamos. Botana fue uno de los senadores que cuando se hizo público el documento tomó elementos. ¿Lo hablaste con él? Él sabe, cada uno es grande y sabe lo que hace. Yo lo que digo es, repito lo del inicio, todos tenemos responsabilidades. Cuando tú sos dirigente político y tenés responsabilidades, cualquier cosa que tú digas, sabes que causa efecto. No es casualidad, si bien fueron por suerte una ínfima minoría los que eventualmente abuchearon, se separaron y se fueron, eso no es casualidad. Eso es consecuencia de cosas previas. Entonces, cada uno tiene que hacerse responsable de las cosas que dice y de qué hace. ¿Por qué? Porque esto no es Juan Rodríguez Fútbol Club. Esto es el Partido Nacional. Yo soy de los primeros que agradezco y reconozco que si no fuese porque el Partido Nacional me da el espacio, por supuesto yo tendré mis méritos y habré realizado mi trabajo, pero si yo no fuese por el Partido Nacional no podría tener la responsabilidad que hoy tengo. Por tanto hay que cuidar al partido. Dos cosas para redondear. Delgado en la presidencia plantea una fuerza opositora con vocación de control, de cuestionamiento cuando sea necesario, pero más articuladora o más dialoguista que una eventual presidencia de García, lo que finalmente no ocurrirá? Yo creo que cualquiera de los dos, o de los cuatro, que hubiese resultado, obtenido la preferencia, no me gusta usar la palabra ganador, que hubiese obtenido la preferencia, en este caso fue Álvaro, pero si hubiese sido Javier lo mismo, o Luis Alberto, o Carlos, o Pájaro, iba a ser una composición de ambas cosas. De oposición, sí, furibunda a las cosas que nosotros entendemos que no corresponden, a aspectos donde el gobierno por errores propios se viene equivocando. O sea, al gobierno no le renunció Cairo, o no le renunció
Cairo por una cosa a la oposición. No se fue el presidente de colonización por algo de la oposición. No se fue la número 3 de acá del Ministerio de Ambiente que está acá a la vuelta por un tema de la oposición. O sea, son temas propios. Y nosotros, y cosas, a ver, bueno, ayer, estos días con la noticia del bajo de la garrafa, o sea, yo tengo que agradecerle que el gobierno me haya bajado la garrafa a 100 pesos. Ahora, yo no soy de los que más que me necesito que me bajen la garrafa. Bueno, pero hay mucha gente en este contexto que sí, ¿no? Pero el gobierno anterior, nuestro gobierno, lo que hicimos fue focalizar. Quienes más necesitaban la baja de la garrafa tuvieron un subsidio muy importante. Pero ahora, en los hechos, la decisión del gobierno me beneficia a mí. Que yo no, a ver, digo, no es que no lo necesito, digo, no soy un público objetivo para que me bajen la garrafa de gas. O sea, y en cuanto al diálogo, sea Delgado o sea Javier, el que le tocase, en este caso fue Álvaro, iba también a haber instancias de diálogo. Y te pongo un ejemplo concreto y no te les tiro más. La caja de profesionales. Los dos hoy son senadores. Y en el Senado, el Frente Amplio viene hablando con los dos, no con los dos, viene hablando con toda la oposición para tratar de llegar a una salida consensuada, responsable. Lo que el Frente Amplio no hizo en el 2023 cuando nosotros éramos gobierno. Entonces, no es blanco-negro. No es o, es y, en instancias, oposición firme y estricta, y en otras instancias donde el país necesite al Partido Nacional el diálogo que nuestro país necesita. La pregunta final, ¿cómo sale el herrerismo de este proceso interno del Partido Nacional? Obtuvo 45 votos la lista que encabezaba Luis Alberto Heber, que consiguió un lugar en el nuevo directorio partidario. ¿Qué, sintéticamente, evaluación hacen como sector? Bueno, creo que nosotros conservamos hasta el final la actitud de ser una tercera alternativa. Teníamos planteos de ambas partes en cuanto de acumular por sublema. Dijimos que no. Si hubiésemos acumulado con uno o con otro, le hubiésemos o ratificado el triunfo a Álvaro o le hubiésemos dado el triunfo a Javier. Es decir, éramos determinantes y así lo veían los dos. Entendimos que este era nuestro rol. No estar en ninguno de los dos bloques, sino por el contrario servir y ayudar al partido a llegar a una salida común. Lamentablemente eso, a pesar del esfuerzo de muchísimos compañeros de todos los sectores, no solamente del herrerismo o de uno o de otro, de todos los sectores de llegar a una lista de unidad, no se logró. Hubiésemos querido, sí, y esto era una instancia previa, que en lugar de tener un lugar hubiésemos tenido dos. Nos faltaron algunos convencionales, algún voto que podríamos haber capitalizado para pasando los 50 y poquitos, haber logrado un segundo lugar. Bueno, será ahora, pasada la instancia del sábado, la responsabilidad histórica del herrerismo, transformarse en un puntal. De hecho, ni el bloque de Álvaro ni el bloque de Javier, si lo vemos de esa manera, que es muy minúscula, tienen mayoría en el directorio. Con lo cual, la opinión del herrerismo va a ser central para construir esa mayoría. Yo creo que ese es el rol del garante de la unidad, del garante de cuidar el partido que tiene que el herrerismo seguir de aquí en adelante. Juan Martín Rodríguez, diputado del Partido Nacional del Herrerismo, gracias por esta visita a la mañana de La Diaria. Hasta la próxima. Un placer, de las órdenes.